Muy bien, aquí preparado ya para en un minuto arrancar todo este proceso. ¿Me estás escuchando bien? Escuchando muy bien, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Amada Montes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios, aquí esperándolos a todos ustedes. Y ya pues como yo soy tan cumplido y ustedes son tan cumplidas, voy a arrancar con ustedes dos. Porque pues por respeto a ustedes que tomaron la tarea e hicieron la tarea de entrar temprano, pues me toca hacer este proceso de ingreso. Bueno, Claudia, Amada y José, que ya están por allí, ¿cómo me les ha ido con las evidencias? ¿Cómo han estado esta semana? Primero hablemos de cómo han estado de salud, cómo han estado ustedes en todas, digamos, las características personales. Arranquemos por Claudia. Claudia, ¿cómo has estado? De salud. Muy bien, no, muy bien, gracias a Dios, estudiando mucho. Y bueno, ¿y qué es lo que tanto estudias? Estoy estudiando la ruta de pedagogía del SENA. Ay, 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 Dios mío, bendito. Me va a estresar porque si hablamos de pedagogía vas a encontrar que la mayoría de los cursos tienen cosas muy repetitivas y tienen cosas como muy similares. Pero si nos vamos como directamente a la tradición, pues vas a encontrar cosas interesantes. Y si vamos a la parte moderna, vas a encontrar cosas nuevas también que te van a explotar mucho esos conocimientos que tienes. Sí, sí, estoy muy ubicada con la parte de la cultura digital, entonces sí me han servido mucho los contenidos. Qué bueno. Ustedes dos, Dulce, ¿y cómo estás? Buenas noches. De ustedes tres, por así decirlo. ¿Cómo estás, Dulce? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. Qué bueno. ¿De salud qué tal? Profe, bien, gracias a Dios. Sí, no. Estuve enferma, fue en el anterior. Uy, no, casicito. Pensé que me iba a tocar posponerlo y yo dije, no, que voy a posponer Bueno, algo que me ha matado las neuronas. bueno. Es que, ¿por qué hago la pregunta? Y sería importante que ustedes también lo hicieran en sus procesos de formación. Cuando la persona está enferma, digamos que voy a decir aquí a Voz Populi, cuando las personas están enfermas, digamos que uno tiene, en palabras gráficas, uno tiene como unos soldaditos, que esos soldados van a atacar precisamente la enfermedad. Muchas veces cuando la persona está enferma no procesa información, recibe información, sí, toda la que quiera, pero no la procesa y por no procesar información, esa información se comienza a perder. Cuando la gente no escribe, o digamos que no tiene el hábito de escribir, a muchos nos enseñaron desde la infancia con una programación sin saberlo, nos programaron a que la gente escribiendo leía nuevamente y al leer nuevamente recordaba información de lo que pasaba. Con los dispositivos móviles, lastimosamente, la gente ha perdido ese valor, pero que es importante que la gente tenga, así sea en documentos PDF, que eso es parte de tecnología, con documentos PDF o con documentos que tengan dentro del computador, pueden comenzar a subrayar. Y allí ustedes van a utilizar, que es una estrategia de lectura y una estrategia, una técnica de recordar, van a aprender a hacer o van a manejar el término de colores, amarillo para cosas que son importantes y que son como relevantes, el rojo con cosas que son como importantes pero urgentes, ¿sí? Y digamos que podemos utilizar un verde como para el conocimiento que verdaderamente es el que potencia pensamientos positivos. Pueden subrayar con negro, pueden marcar con otro tipo de letra algún tipo de esquemas. Yo les recomiendo mucho los que están trabajando de pedagogía que utilicen el término de los seis sombreros. Es una técnica muy fácil que es muy buena, donde uno me habla de los datos, otra me habla de las cosas positivas. Es un esquema para resolución de conflictos, pero le sirve mucho para ubicarlo en un plan de lectura. Entonces, pues eso, digamos que arrancamos con técnicas específicas. No quería entrar en materia, pero pues sí me parece interesante que ustedes conozcan y de primera mano comiencen a decir, venga, voy a comenzar a utilizar esta estrategia que me enseña Edwin para poder recepcionar libros de manera adecuada, para poder recepcionar información de manera cercana. Hay una ley que se llama la ley de las 3 C. ¿Y a qué traduce ello? Corto, claro y conciso.
Entonces, cuando uno es corto, claro y conciso, aprende a debatir frente a un esquema y poder analizarlo, transformarlo. Y esto que les estoy comentando tiene mucho que ver con lo que es la clase del día de hoy. Aparte de lo que se habla de estrategias, yo sé que ustedes han visto el material, muchos de ustedes han visto el material. Para aquellas personas que no han visto el material, pues hoy vamos a hablar técnico, porque toca hablar de idioma técnico, toca hablar también de un idioma más coloquial, y yo trataré de hacerlo lo más sencillo, como ustedes lo saben, lo más sencillo posible. También les tengo ejemplos para hoy. Les hice un ejemplo muy difícil, les hice un ejemplo más o menos, y les hice un ejemplo muy fácil para que ustedes adapten cualquiera de esos 3 términos para sus trabajos de esta semana. En lo correspondiente a esta segunda semana, sé que ustedes han visto el material y que, bueno, hay mucho contenido y hay una información que podría estar, yo pienso, podría estar desactualizada. Como ustedes ven en la guía, esta no es una guía que yo creé, ni es un material que yo di, pero yo sí les voy tirando tipsitos un poquito más actualizados a lo que corresponde al material, pero esta información es válida en cuanto a términos pedagógicos para poder comenzar a trabajar la parte tecnológica y estos compendios. Saludar a todos los que están llegando en este momento, mi ladies, amada, tengo aquí otras personas. Recuerden que yo miro para todo lado porque estoy mirando precisamente varios equipos para ver quién está conectado. Está conectado Lisset, mi ladies, está conectado el Sei, Claudia, Amada. Bueno, mientras tanto, este grupo es de 80 personas. Un saludo por las personas que no se pueden conectar por diferencias de horario, por circunstancias propias y particulares, no hay ningún problema. Lo importante es que vean después de estos procesos, vean esta señal, vean esta grabación, y que les sirva para ese aprendizaje que ustedes tienen y para resolver esas dudas e inquietudes que se hacen en estos encuentros sincrónicos, y que ustedes puedan, digamos que en otra medida, puedan resolver todo lo que pasa en este material de trabajo que les otorga el SENA. Y pues bueno, saludarlos nuevamente desde aquí, desde Aguachica, desde el Centro Agroempresarial, pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Entonces, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, este es el momento de hacerlo. Por favor, levanten la mano, hagan las preguntas que ustedes quieran hacer, y si no, pues entraré directamente a lo que vinimos, porque voy a enseñarles lo que pasa en el contexto de la información y digamos con unos tipsitos que les tengo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, este es el momento que pueden levantar la mano y pueden hacer las preguntas. Bueno, otra cosa que entonces sería oportuna es, bueno, recuerden que este proceso se vuelve más ameno si ustedes preguntan, si ustedes indagan, consultan, y digamos que para mí es importante esto. En términos de materiales, voy a ir nuevamente al material para que ustedes vean cómo llegó el material y que ustedes sepan entonces esta segunda semana qué es lo que me traduce toda esta información. Recuerden que el cronograma ya está abierto y lo estoy publicando, entonces en pantalla dice lo siguiente. La actividad de aprendizaje 2 es identificar elementos conceptuales de la estrategia metodológica, los medios y las formas que se aplican según las necesidades del plan de formación. Entonces ya estamos entrando en materia frente a procesos. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas, los medios y las formas que se aplican? O sea, ¿qué utilizo yo para hacer un plan de formación? Recuerden que el plan de formación es como la estructura que yo tengo para poder entrar a trabajar con un grupo de personas, donde yo analizo, donde observo y doy un resultado o un desarrollo frente a un área específica. Entonces, esto tiene pues el resultado que la evidencia es, digamos que dice la clase sincrónica hoy, 24 de agosto a las 6 de la tarde, y hay 3 evidencias. Ahí es cuando esto se pone un poquito denso. Dice actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. La primera tiene que hablar sobre un cuestionario de preguntas de estrategias didácticas. Eso es calificable. Esa es una evaluación que ahorita la vamos a llenar ustedes y yo, donde va a ser, vamos a encontrar las respuestas. Yo sé que con todos ustedes podemos encontrar las respuestas, y para que ustedes lo vayan haciendo, guiño, guiño, ¿cierto? La segunda, que también es calificable, es un cuadro comparativo. Es sobre métodos de enseñanza versus los métodos de aprendizaje. Es importante que ustedes sepan que yo no soy tajante ni rajatabla frente a la información. En el cuadro comparativo simplemente es colocar
las dos palabras, métodos de enseñanza en un lado, métodos de aprendizaje, y vamos a comenzar a analizar qué tiene una y qué tiene la otra. Solamente es eso. No quiero, o sea, nada elaborado, nada, si lo quieren hacer a mano, si lo quieren hacer en computador, pues buenísimo. Lo importante es que ustedes puedan presentar un esquema ahí. Yo ya les tengo un ejemplo. Si quieren imitarlo, si quieren apropiarlo, si quieren mejorarlo, todo eso es válido. Si quieren hacer algo nuevo, para mí es válido. Oye, cuéntanos. Tú no estás presentando, es que no veo, está como congelada la... La imagen, Sí, señor. sí. ¿Alguien más tiene el problema sobre el tema de la congelación de la pantalla o están viendo el cronograma de actividades? No, nosotros vemos el cronograma, profe. Entonces, mira, Claudia. Veo el cronograma, profe, sin problema. Es Claudia, entonces aquí como Tú estás evidencia... escribiendo sobre él, ¿cierto? Señora. Lo que está en azul, perdón, discúlpame. Tranquila. Me dejaste como en primer perfil. Bueno, ¿qué pasa? Y es buenísimo lo que acaba de pasar. Muchas personas, cuando estamos en estos cursos virtuales, por ejemplo, para ver bien la imagen, tocan, por ejemplo, yo puedo hacer con el touch, puedo tocar mi foto o la foto de cualquier persona que esté con la cámara encendida y me lleva a este plano, a primer plano, ¿cierto? Entonces solamente ven mi cara, pero no me pongan en primer plano porque quedo yo como, pues quedo muy boleta y quedo en primer plano mirando para un lado y se encuentra todo, pero mentira, no. Yo ahorita les apago la cámara para que solamente sea el momento de que vean la información. Espero que ahí haya pasado eso. Sí, solamente ven la información. Claudia, ¿es mejor allí? Sí, ya estoy mirando la información, tranquilo. Perfecto. Entonces, en resumen de lo que ha pasado, porque no quiero. Entonces, el primero es una evaluación que la vamos a diligenciar. La evidencia 2 es un cuadro comparativo. Vamos a comparar el método de enseñanza versus los métodos de aprendizaje, ¿cierto? Y como punto 3, como evidencia 3, hay un taller que se llama el diseño, se llama OA, para que tengan palabras técnicas. Entonces, OA traduce objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, esa también es calificable. Es muy fácil. En esa es cuando yo les tengo tres ejemplos, uno difícil, uno más o menos y uno re fácil. Y ustedes deciden cuál de los tres lo adaptan para sus propios trabajos. ¿Les parece bien? Entonces, ahora, en cuanto al material de trabajo, encontramos entonces, cuando yo me acerco aquí a la plataforma, pero les comparto, me meto en el modo del aprendiz, como ustedes ven la plataforma, porque es más fácil que ustedes lo vean de esa manera. Entonces yo aquí, recuerden que yo entro en la barra de herramientas, en las franjas de color naranja, yo entro a contenido del curso. Al entrar el contenido del curso, yo voy nuevamente a la palabra proyecto en la parte izquierda de sus pantallas y voy a la actividad número 2. Allí encuentro la guía de aprendizaje. Si ustedes le dan clic, le dan otra vez clic e ingresan al descargar el documento en PDF. Aquí hay una clave. Ustedes si tienen el navegador, si están por el computador y están por Edge, que es un navegador, allí ustedes van a poder resaltar y van a poder hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es escribir. Esto les sirve a ustedes para sus clases sincrónicas, para clases digitales, cuando ustedes van a tener alguna conferencia, alguna charla, cuando van a hacer algún video. Todo esto es muy funcional. Y esto es lo que normalmente uno puede aplicar digamos, en términos tecnológicos cuando estoy trabajando metodologías y herramientas para la aplicación virtual o para la aplicación de una conferencia. Mucha gente tiene pizarrón, eso es válido, pero hay plataformas que no contienen el pizarrón. Por tal motivo hay que recurrir a recursos como estos y tienen que ver directamente con el navegador el cual estoy manejando. Muchos utilizan Chrome, otros utilizan, por ejemplo, Opera, otros utilizan otro tipo de operador. Yo les recomiendo que utilicen Edge, se escribe EDGE. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí este material dice pues lo que pasa con esta evidencia, cuáles son las evidencias que hay que presentar de conocimiento, de producto y de desempeño. De conocimiento es una evidencia que es la evaluación, entonces dice que tiene tiempos ilimitados. En la actividad 2, lo que el cuadro comparativo allí aparece, mire que allí aparece destinada a la guía para que ustedes lo puedan asociar a la información que tienen sobre los conocimientos y el material de formación que aparece desplegable dentro de la herramienta de contenido del curso, que ahorita la van a ver dónde se despliega, dónde se abre, y este último, que es un documento asociado a, es una evidencia
como que se llama diseño de objetos virtuales de aprendizaje. Esto va un poco más allá de lo que verdaderamente aparece dentro del material. Esto solamente es como para decirle al esquema cómo puedo ir trabajando ¿qué? Los programas o la formación o la información que me llega a partir de, perdón, un momento. Toda la información que llega a través de cómo debería trabajarlo, qué herramienta debería utilizar, cómo debería planear una clase basado en estos principios, cómo debo planear una estructura basada en estos principios, ¿cierto? Entonces, eso como punto de partida. Quiero recalcar algo. Alguien tiene hasta el momento, frente a lo que les estoy mostrando, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene alguna participación frente a eso? ¿Tiene alguna inquietud frente a esa información? No. ¿Sí? ¿No? Hasta el momento no, profe. Ok, entonces como no tienen dudas, bueno, entonces voy a entrar directamente a mostrarles aquí en pantalla lo que les da, cómo se descarga entonces los contenidos. Cómo se descarga el contenido de la información. Entonces, pues, ustedes directamente aquí encuentran en la parte izquierda entonces material de formación y allí van el material de formación nuevamente y allí encuentran dos documentos, dos esquemas. Por favor, verifiquen bien e identifiquen esto, porque el del lado izquierdo corresponde a un conceptos en el área multimedial. O sea, aquí lo manejan de manera interactiva, pero el del lado derecho está el documento en PDF, que es el que ustedes pueden ver, digamos, en su computador, lo pueden ver después sin necesidad de internet. Entonces, yo les recomiendo que descarguen este PDF para poder que lo puedan rayar y lo puedan como macerar. En cuanto a contenido de esta información, entonces, pues, voy a hacerles un resumen muy detallado de lo que corresponde a esa aproximación de conceptos para ubicar la estrategia. Como pueden ver, aquí me habla sobre un mapa de contenido. Aquellas personas que lo vean muy pequeño simplemente lo aumentan de acuerdo a a sus necesidades. Si están en el celular o si están desde el computador, le colocan zoom. Entonces, este material me habla de unas estrategias metodológicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una estrategia metodológica? Es como la dirección pedagógica para transformar un objeto desde su estado real hasta un estado deseado. O sea, ¿qué es lo que tengo yo actualmente, pero cuál es el estado deseado que yo quisiera alcanzar? ¿Sí? Ahí yo voy a contestar una pregunta que se le podría decir en palabras técnicas, se podría decir el qué. ¿Sí? ¿Qué otro propósito tiene las estrategias metodológicas? Entonces, es como de superar dificultades, como optimizar el tiempo, como generar recursos de enseñanza y aprendizaje, utilizar otro tipo de estrategias para poder generar un contexto, un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, un profesor de matemáticas usa ejercicios prácticos y, digamos, ejercicios relevantes para facilitar el aprendizaje. Entonces, ¿qué estrategias está utilizando? Entonces, utiliza estrategias, por ejemplo, de conceptos, utiliza estrategias, por ejemplo, de ensayo, de organización, de elaboración y estrategias metacognitivas, que ya aparecen dentro del esquema. Entonces, la gente utiliza estas estrategias para incluir, por ejemplo, trabajos pequeños, para trabajos en grupo, para utilizar estrategias de resolución de problemas. Y entre todas estas estrategias, pues se realiza el trabajo colaborativo. Muchas personas no saben, o sí lo saben, digamos que no utilizan tanto el recurso. Yo les recomiendo para comenzar a activar esto dentro del plan formativo que utilicen mucho el Drive. ¿Para qué les sirve el Drive? Digamos que hay una herramienta que tiene el Drive, que todos lo tienen en sus correos Gmail, ¿cierto? Cuando abren el Drive, ustedes tienen, por ejemplo, un documento en Word. Los documentos en Word and Drive quedan directamente en la nube y usted puede compartirlos a partir de una URL. ¿Cuál sería la URL? Sería este documento, la parte que está arriba, donde está el https:// ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es importante frente a un documento? Que yo puedo hacer con el documento, compartírselo a mis aprendices de diferentes niveles académicos. Entonces, ¿qué pasa con el documento? Yo puedo
digamos que yo soy el editor del documento. Yo puedo compartirle a otras personas para que vean el documento, para que solamente observen el documento, pero adicional, digamos que yo tengo un trabajo colaborativo. Entonces yo tengo un equipo de trabajo de 5 personas y yo distribuyo el trabajo con las diferentes personas. Pero ustedes saben que cuando se coloca un trabajo muy grande, siempre son los mismos que participan. Entonces, ¿qué es una estrategia elegante frente al programa? Es que el mismo programa me permite ver quién modifica, quién entra con su correo electrónico, recuerden, quién modifica el documento y a qué horas lo modifica. Entonces, ustedes como docentes pueden verificar qué escribió cada quien, qué tachó del documento, qué modificó del documento, y es algo que es muy adecuado aprender a manejar. Ahora, ustedes por el Drive pueden manejar también el Excel. Entonces, por el Excel pasa lo mismo. Entonces, ustedes pueden manejar también unos tablas, unos cuadros, y todos van alimentando ese programa. Existen programas más técnicos, ¿sí? Para hacer todo ese proceso. Sin embargo, me gusta que para arrancar puedan arrancar el tema del Drive. ¿Qué otra información pueden hacer ustedes con el Drive? Ustedes pueden hacer, por ejemplo, existen recursos como consultas, como encuestas, como todo esto, y todo aparece a partir de allí. Yo sé que ustedes en este momento quisieran ver cómo, digamos que desde un correo electrónico, ver cómo funciona este momento. Entonces los voy a compartir para hacerlo de modo crudo. ¿Sí? Y me parece que es oportuno. Esto no aparece dentro del curso, pero me parece tan oportuno de que ustedes lo vean porque es importante que ustedes aprendan cómo trabajar los esquemas. Entonces, ¿cómo aparece el Drive? El Drive aparece desde aquí, ustedes ven el triángulo, ¿cierto? Y a partir del triángulo, ustedes pueden decir en la palabra nuevo del Drive, ustedes pueden subir una carpeta, pueden crear archivos, miren todo lo que puede crear. Después puedo ir a más y puedo crear dibujos en Google, ir a Google Maps, sitios Google, toda esta información. MedMeister, que es un curso para hacer cuadros comparativos, digamos, cuadros comparativos no, para hacer como presentaciones, toda esta información. Ahora, si yo voy a documentos en blanco en Google, yo puedo crear un documento en blanco. Y aquí es cuando yo les digo la información. Como pueden ver, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ok, aquí dice trabajo 1. Entonces, como trabajo 1, yo le doy en la parte superior derecha la palabra compartir. Y en la palabra compartir, yo aquí agrego los correos electrónicos de las personas que yo quiero compartirle este proceso, ¿cierto? Entonces, muy sencillo. Alguien que me regale, por favor, el correo electrónico para poder que vean en este momento cómo funciona. Correo, Amada Montes, ¿lo repites, por favor? Amada Montes, Tomás Montes. 18 Sí. @gmail.com. Ok, perfecto. ¿Alguien más que me quiera compartir? Yo puedo separar el coso con una coma o le puedo dar simplemente clic. ¿Alguien que me lo quiera compartir adicional? Lizzy, se lo deletreo, L-I-Z, Y, Roa, C, C, 3 o C. la C de casa, C, Ok, perfecto. @gmail.com. Ok, poner los dos. Entonces, lizzy@gmail.com. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si puedes ingresar, cuando yo doy la palabra, me permite hacer que la persona sea lectora, que la persona clarista o que la persona sea editora. Cuando yo le doy la palabra editor, las personas pueden modificar el cuadro. Por eso, cuando tengo un trabajo colaborativo, yo le permito a las personas hacer trabajo colaborativo a partir del editor. Cuando lo pongo como comentarista, solamente puede escribir, pero no puede modificar nada de la información que yo tengo dentro del documento. Y como lector, simplemente le sirve para que la persona vea. Cuando ustedes van a hacer un esquema como estos, entonces le ponen el proceso a los aprendices y los aprendices le mandan la invitación de editor al instructor. Así usted puede verificar el proceso. Entonces, les voy a pedir por favor que ingresen al documento, al enlace que les llegó al correo electrónico, para que vean cómo hacerlo. Las dos pueden ingresar en este momento.
Y al ingresar, en la parte superior me van a decir quiénes están conectados y en qué momento están conectados. Si alguien más quiere añadirse, lo puede hacer, solamente es como por explicarles este proceso. Solamente por el WhatsApp, los que quieran escribir, escriban el correo y les comparto a todos de una vez para que de una vez más bien lo manejen en plataforma y sepan cómo funciona. Ahí lo acomodé para que cualquier persona que tuviera el vínculo pueda editar. Solamente es un esquema. ¿Yo cómo puedo compartirlo? Simplemente yo puedo copiar el vínculo que está en la parte final, copio el vínculo y lo mando, por ejemplo, en este momento al WhatsApp. Y le doy Enter y lo puedo compartir. Vuelvo y les digo, esto es algo que para mí se debería enseñar en los primeros momentos de la formación de los niños, desde cuarto de primaria, quinto de primaria en adelante, sin importar cuál sea el esquema. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabe trabajar los procesos en la parte tecnológica para utilizarlos. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para poder manejar herramientas como estas y poder que me puedan servir para el trabajo, que yo pueda calificar más fácil, que yo pueda alimentar el trabajo más sencillo? Esto es una muy buena herramienta. Por favor, ingresen al enlace que está por el WhatsApp y ya pueden ingresar al esquema. ¿Lo hacen, por favor? Bueno, veo que no lo están haciendo para poderles mostrar. Entonces, pues, ok, gracias. Dice Ligre Anónimo, porfa, escribe lo que tú quieras, donde quieras, después de esos puntos escribe lo que quieras, ponle punto, escribe Gansu, gracias. Pitón Anónima, bueno, mientras se metieron fue como personas anónimas, no importa. En cualquier parte del documento, escriban lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran. Y ahí pueden ver en este momento lo que puede ir pasando. Yo simplemente estoy esperando que la gente escriba lo que quieran, cualquier cosa. Pueden llenarlo de letras A, pueden llenarlo de cualquier tipo de estructura. Lo que quiero mostrarles es qué pasa con el contenido. A Grace, gracias. Necesito que los demás miren qué es lo que está pasando. Y esto está pasando en vivo. Entonces, cada quien puede escribir en el documento en el mismo momento que lo crearon. Pueden escribir hasta 250 personas al mismo tiempo. O sea, que es un documento muy válido. Es una herramienta muy válida. Ahora, existen las extensiones. Las extensiones son formas y son esquemas que tienen la misma plataforma para acceder a accesos más rápidos, para acceder a otras plataformas, para acceder a otros momentos. Tranquila, escribe lo que quieras. No escriban algo técnico, escriban cosas descabelladas, tranquilos. Escriban, hoy es jueves y está haciendo mucho frío aquí en Santa Marta, está haciendo mucho frío aquí en Bogotá, hoy es martes, tengo un ventilador pegándome en la cara. Lo que ustedes quieran escribir, solamente quiero mostrarles lo que puede pasar en el documento. Ok, veo que Paula dice, soy Paula y estoy feliz. Eso, gracias, Paula. Profe, ¿nos va a enseñar a hacer un OVA? Sí, señor. Sí, señora. Vamos a hacerlo. Muy bien. Listo. Digamos que ya la gente escribió allí. Entonces ya yo como docente, yo lo que hago, yo puedo cerrar el documento, ¿sí? Y solamente yo les puedo quitar, ya a las personas les puedo quitar el papel de editor. Primer punto, les puedo quitar su esquema y le doy guardar. Solamente los dejo como lectores. Ahora, segundo, yo puedo comenzar a analizar como la información y doy historial de versiones y le doy ver historial de versiones. En historial de versiones, entonces, cuando ustedes salen del documento y vuelven a ingresar, ya encuentran que Edwin Hoyos, que entró con el color verde, eso fue lo que él escribió, ¿sí? Pero que otros usuarios comenzaron a entrar. Pero entonces, como ustedes ingresan como usuarios anónimos, no entraron desde el correo como les había enviado, ahí aparece la información. Pero que lo importante, si ustedes a cada quien le dicen que entre desde el correo, pueden comenzar a analizar qué escribió cada uno, qué tachó, qué modificó, qué estructuró dentro del trabajo y podrían calificarlo.
¿sí? Entonces, yo les habilité acá, solamente por la rapidez del cuento, les habilité que toda persona que tuviera el código o el documento podrían trabajar. Por ejemplo, aquí, borré el comentario que tenía Paula, vuelve historial de versiones, ¿cierto? Pero toca salir del documento y volver a ingresar para poder que ustedes puedan ver la aplicabilidad del documento. Lo guardo, vuelven acá, archivo. Ojalá alguien pueda entrar desde el correo. Amada, que les compartí el documento. Ok, y aparece, mire, pero como pueden ver, mire, yo hice una primera versión a las 6:29, al 6:21, y una segunda versión que fue lo que borré a las 12:21. Entonces, todo esto me permite que yo pueda ir trabajando, que pueda ir mejorando y que pueda ir ajustando los procesos del trabajo colaborativo desde la parte línea. Entonces, no solamente basta con estos procesos de ensayo, elaboración, organización y de las partes metacognitivas, sino que todo esto me va a permitir poder trabajar otras herramientas que tienen que ver con el método, con la parte metodológica. Ahora, dentro de las enseñanzas de enseñanza, esos son recursos o procedimientos que utilizamos para los educadores para fomentar aprendizajes significativos, o sea, que ayudan a facilitar el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlo? Existen unos tipos de enseñanza. Entonces, ¿cuáles deberían ser? Entonces, enseñanzas para activar el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas para activar los conocimientos? Entonces, por ejemplo, el profesor inicia una lección, no importa la lección que haya, y pregunta a los estudiantes qué saben sobre el tema. O sea, yo voy a iniciar una sesión, por ejemplo, en este caso, ¿ustedes qué saben sobre el Drive? Entonces, si la gente sabe, si hago un diagnóstico y la gente sabe, pues puedo arrancar desde el conocimiento que ellos tienen. Si no saben, yo arranco desde cero. ¿Por qué arranqué desde cero? Porque aquí tengo a 80 personas que posiblemente unos sepan, otros no saben frente a la información, porque tenemos de muchos esquemas. Y ahí es cuando parte en el principio frente a esta formación. Sigue la segunda, por ejemplo, una estrategia para orientar la atención de los estudiantes durante las clases. Entonces, por ejemplo, el profesor utiliza entonces ilustraciones o utiliza preguntas para que la gente mantenga el interés sobre cualquier tema. Por ejemplo, el tema del Drive o un tema de ciencias. Entonces, ¿qué ilustraciones o qué imágenes me permiten generar atención? Ahí es cuando yo utilizo el código de colores. Y si ustedes saben del proceso, utilizarían entonces la triada de colores, utilizarían el descargue de buenas imágenes a través del Drive, que muchas de las personas no saben cómo descargar una imagen. Les voy a dar solamente un truco fácil. Ustedes ingresan a Google. Cuando ustedes ingresan a Google, les voy a mostrar aquí rápidamente. Por ejemplo, ustedes le dan la palabra Davanti. Lo que ustedes quieran descargar. Yo quiero descargar algo de Davanti. Entonces, yo aquí lo primero que busco es la palabra imágenes. Le doy clic a imágenes. Pero aquí, miren en la parte derecha, dice herramientas. Cuando yo pulso la palabra herramientas, ¿sí? Encuentro tamaño, color, tipo, fecha y derechos de uso, ¿cierto? Entonces, yo cuando voy a tamaño, voy a grandes, no cualquier tamaño. Cuando me da grandes, esto significa, esto es lo que utilizan los publicistas para descargar imágenes de gran formato. Entonces, buscan imágenes que tengan más píxeles y así pueden descargar el esquema. Solamente le doy clic derecho a la imagen y la guardo en mi esquema. Ahora, ustedes ven que acá en licencias existe la licencia Creative Commons. Creative Commons es una licencia internacional 440 que me dice que el documento le pertenece, por tal motivo no se podría utilizar, pero la mayoría de la gente en Internet publica fotos. Ahora, ¿cuáles serían los canales para buscar fotos o vectores? Entonces, podrían ser por FreePic, podrían ser aquí ustedes pueden buscar como imágenes gratis, por ejemplo. Ustedes le pueden dar la palabra, un momento, por favor. Le pueden dar la palabra imágenes gratis. Y existen muchos buscadores de imágenes gratis, pero que ustedes puedan descargar imágenes se llama gran formato. Entonces, ¿cuáles serían en todos? ¿Cuáles serían? Pixabay sería uno, FreePic sería otro, Pexel sería otro. Y todo esto me sirve para que ustedes puedan alimentar su información y puedan crear
un contenido gráfico que sea significativo para sus aprendices. Ahora, hay estrategias para organizar la información, la que se debe aprender. Entonces, por ejemplo, un profesor crea mapas conceptuales, como en este caso, o un mapa mental, o una V heurística, o digamos que ejemplos como esos que me permiten organizar la información y así la gente puede aprender un contenido más basados en esos principios. Existen estrategias para promover el enlace entre conocimientos previos y la nueva información. Entonces, por ejemplo, el profesor utiliza analogías, entonces, para relacionar conceptos nuevos con experiencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la gente debería basarse mucho en el tema de las experiencias. ¿Qué saben mis abuelos? ¿Cómo traducen la información? Esto pasaba mucho con las comunidades indígenas y entonces la información se fue de un lado a otro, digamos que se fue transmitiendo de generación en generación, pero la misma formación le permite a las personas comprender, ¿cierto? Que a través del mensaje hablado, a través del empirismo, también el conocimiento se puede construir una base bien enfocada, porque voy a tomar punto de partida del conocimiento empírico para después buscar un conocimiento técnico y allí me va a amarrar toda la información de cómo aprendieron y cuál es el verdadero concepto de la información. Entonces, cuando se habla de estrategias de aprendizaje y los tipos de enfoques, se te toca hablar desde los enfoques, por ejemplo, constructivista, de todos los enfoques psicológicos que traía, por ejemplo, Jean Piaget. Jean Piaget comenzó a trabajar los conceptos del aprendizaje con acciones donde le daba importancia al proceso de aprendizaje, pero el aprendizaje significativo a través de la motivación. Entonces, Jean Piaget, no sé, yo sé que ustedes ya escucharon este gran personaje. Entonces, cuando este señor dice, bueno, es que vamos a interesarnos porque la persona aprenda, pero que aprenda basado en cómo está, de cómo está su estado cognitivo, de cómo aprende, de qué tan motivado está para poder avanzar o qué tan desmotivado puede estar para no aprender. Entonces, él le da un mensaje simbólico y le mete la psicología a la parte de la educación, en la formación. Actualmente la educación se rige mucho por el mensaje de Jean Piaget, se basa mucho en esa motivación. Es más, la mayoría de los colegios privados se están adelantando, se están metiendo en ese proceso y se mete mucho en el tema de reflexión del estudiante, cómo puedo potenciar el aprendizaje del estudiante basado en ese conocimiento simbólico interno y la parte psicológica. La clase pasada, no sé si les dije, aquellas personas que quieran aprender un poquito sobre del yo y el otro y el sujeto, pues hay un libro que se llama La teoría de la complejidad, que es de un señor que se llama Todorov. Es un libro enredado, la verdad, pero cuando usted comienza a darle simbolismo, usted lo puede leer una vez y le da un significado, lo estudia otra vez y le da otro significado, pero todo el enfoque es un enfoque que dice que psicológicamente existe una persona si existe otra. Y nadie, Grace tiene una pregunta, bien pueda. Hola, Grace, profe, compañeros. ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Bueno, Perfecto. saludos a todos. Profe, yo tengo una preguntita respecto a una teoría que nos mandó de complementaria sobre una temática que decía que el aprendizaje tiene que ser adaptativo. Entonces quedé un poquito confundida y me gustaría que usted, o sea, me explicara esa parte, cómo puede ser el aprendizaje adaptativo o cómo tiene que adaptarse, será al medio o al individuo como tal. Bueno, pregunta es muy importante y en métodos es que hay que pensarla desde varias perspectivas, desde un modo social, desde un modo psicológico, desde un modo pedagógico. Digamos que cada una de las perspectivas tiene que ampliarme un poquito el espectro frente a la información. Uno se debe adaptar primero a un medio donde, digamos que en la parte docente, adaptarnos a un medio sería un medio de naturaleza, un medio donde el estudiante utilice, por ejemplo, plataformas, donde digamos que estamos en el campo. Entonces, ¿qué herramienta tengo yo para utilizar dentro del campo? ¿Cómo me ajusto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de esa región o esa ciudad? Entonces, implica que la tecnología, por ejemplo, y los datos que tengamos deben ser basados en una experiencia educativa. Entonces, ¿por qué las formaciones se deben comenzar a trabajar desde conocimiento de una colectividad? No sé si tú escuchaste
una vez un tiempo que en el Chocó iban a hacer unas casas, pero las casas le hicieron de un material donde no se le hizo un estudio, sino que dieron unas casas donde hacía más calor adentro que afuera. Entonces, dentro del aprendizaje pasa igual. Entonces, yo me adapto primero a las culturas, me adapto a los regionalismos, me adapto al lenguaje, me adapto a digamos que por así decirlo, a los nuevos esquemas de formación. Digamos que cuando tú llegas a una institución, te toca adaptarte frente a cuál es el método que utilizan ellos de evaluación, ¿cierto? Y cuál es el método que utilizan frente a la parte del aprendizaje. Y digamos que el colegio puede estar en un aprendizaje basado en proyectos, o que tengan un aprendizaje basado en un progreso individual o una retroalimentación continua, y tú no estás adaptada a eso. Entonces tú te tienes que adaptar frente a esos procesos. Ahora, digamos que por la oleada que hubo del COVID-19, la gente le tocó adaptarse al método virtual, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje adaptativo entonces confiere de que la gente tiene que utilizar unos nuevos formatos, un nuevo texto, un nuevo idioma, lo que llamamos un idioma multimedial, ¿cierto? De que tiene que aprender a tener una adaptación en cuanto a habilidades sociales, habilidades emocionales. Digamos que a eso se basa todo este esquema de la adaptabilidad. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué material tengo? ¿Qué clientes tengo? Basados, como digamos, en un término mercantil o comercial. Entonces, ¿cuáles son mis aprendices? Es que mis aprendices todos son aprendices de sistemas. Bueno, entonces tengo que adaptarme al idioma de sistemas. ¿Sí? También tiene que influir eso. Entonces, en la parte comunicativa, en la parte social, en la parte de elaboración de información, elaboración de documentos, en la adaptabilidad de la institución, a eso se influye ese tema de adaptabilidad. Sí queda, sí es, Profe, sí te y, gusta. o sea, me queda mucho más claro el término. Y bueno, tengo una experiencia que se la quería comentar y Bien, no me puede. estoy saliendo tanto. Es que, mire, los estudiantes que yo manejo son rurales, entonces no sé si es por la cultura de ellos o la formación que tienen en la institución donde ellos se están educando. Yo le digo, traigan estos tipos de materiales y nunca lo llevan. O sea, uno les da las herramientas porque uno les suministra unos kits y les digo, traigan esto este día, me traen esto que vamos a trabajar esto. Y del 100%, el 5%, el 10% llevan los materiales a trabajar. O sea, tienen una cultura de que uno le coloca unas tareas y nunca las llevan a la escuela, siempre ponen excusas, o sea, de 30 estudiantes, 2 la llevan o hasta uno, imagínense. Entonces, esa es una problemática de cultura que, o sea, que no sé cómo manejarla, cómo tratarla, cómo Te y agradezco la n y intervención y creo saber cómo puedes hacer para mejorar sus procesos. Mira, cuando hay comunidades que son muy vulnerables, que digamos que esos compendios son difíciles, tú comienzas a adaptar ahí sí los esquemas de acuerdo a lo que tengas dentro de tu entorno social. Entonces, hay una estrategia que se llama estrategia Lego, y eso es aprender a hacer proyectos a través de jugar Lego. Entonces, a la gente se le coloca un esquema donde se le coloca un problema y deberías arrancar allí una pregunta problematizadora. Pero entonces no más bien no es colocarles como a rajatabla qué deberían llevar, sino ellos cómo ven ese proceso. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces, con qué materiales podrían ustedes representarme o mostrarme el ciclo del agua? Sí, y mira que es completamente diferente. Entonces es más bien ajustar el esquema. Que no lo llevaron, listo, hágalo en clase. Entonces lo pueden utilizar con piedras, con palos, con todo lo que tengan en el entorno, digamos, y como es más práctico. Y así van a tener un aprendizaje significativo. Y ahí están, digamos, a eso se basa también el aprendizaje significativo. Mire que no estás tan alejada de lo que es el material de trabajo del día de hoy. Entonces, no solamente va con el proceso de eso, es aprender, bueno, digamos que tú tienes un problema social
y ese problema social tienes que comenzar a abarcarlo desde otra perspectiva. Entonces es psicológicamente hablando por qué el niño, por qué esa persona actúa como actúa. Muchas veces es porque tienen en su casa, pasan problemas diferenciados frente a circunstancias que están viviendo, o porque directamente no tiene la autoridad para ellos, no es como punto de partida para hacer las cosas. Entonces, lo que tenemos que arrancar es generar un paso a paso de obediencia y un paso a paso de conducta donde tienen que existir las normas, pero las normas también tienen que ser balanceadas frente a los procesos. Muchas personas que utilizan la educación tradicional van con la parte conductual y entonces van al regaño, a la explicación. No, entonces es comprender un poco qué es lo que pasa con los niños por de su actuar y por qué es que no evolucionan con el tema de las tareas. Tengo a Dulce que pidió la palabra, le voy a dar la palabra y ya te continúo explicando frente al tema. Dulce, cuéntame. Dulce. Profe, para agregarle así a la compañera que pues tiene ese problema en su, sí, en su comunidad. Yo, por ejemplo, también puede ser uno como profesor lleva los materiales, ¿sí? Diferentes materiales, diferentes cosas, y le pone, los divide en grupos y le dice, con estos materiales que les doy, porque uno a veces tiene que ser consecuente que en las casas, en diferentes hogares no hay, o sea, no hay sino justo a veces como para el pan y el agua y a veces pasan los niños con el día así porque nosotros también fuimos alumnos y veíamos compañeros de nosotros, o sea que sí, tenían muchas falencias y mucha escasez y pues vivían con una abuelita, su abuelita ciega, lo que los niñitos podían hacer. O sea, el interés mío siempre va a que el muchacho venga a estudiar y se preocupe por estudiar. Entonces, en ese caso, pues si yo puedo como maestra, no sé, agarro un papel, unos lápices, unas piedras, palitos de chupetas, tapas de gaseosa, cuestiones de tomar gaseosa, las botellas, y las llevo para que ellos puedan trabajar porque de pronto pues nunca en su vida habrán visto ni una botellita de jugo. Entonces de verdad, sí, eso, cajitas, no sé, o las pide, recolectan en alguna escuela cerca, sí, que vendan, que tenga como más movimiento. Pero sí, profe, siempre es incentivar al muchacho porque de ahí nace. A veces los muchachos crecen y dicen, no, ese profesor que tuvimos en cierta época, mire, llevaba los lápices partidos por la mitad y nos daba a nosotros que no teníamos, pero es el interés del muchacho. Llegue roto, bueno, llegue roto. De pronto no podamos comprarle un par de zapatos o una sudadera, pero que llegue roto el pantalón, pero que no llegue roto el conocimiento. O sea, que cuando crezca diga, no, el profesor me empujaba, me hacía, me regalaba el libro, me regalaba la guía, ¿sí? Pero que se Mira, vea es que el que, profesor también quiere colaborar y hacer su compañera, aporte. Le voy a dar como le yo voy le a estaba dar la palabra a al Grace, profe, Claudia. Hay algo importante frente a eso que está diciendo y por qué sí y por qué no. Ahorita les voy a contar, voy a dar primero la palabra a Claudia y ya les voy a explicar por qué sí se debe hacer eso y por qué no se debe hacer eso. Entonces, Claudia, bien pueda. Después sigue mire, Grace. profe, Pues desde le la comento, educación, Sí, señora Claudia. sí, bueno, desde la educación, a mí me ha tocado trabajar es con adultos, la andragogía. Y en municipios estuve dando unas capacitaciones en economía solidaria en municipios que fueron despejados por la guerrilla. Entonces fueron municipios muy complejos, que no había luz, que no habían pues muchas circunstancias. Entonces hay una metodología que trabajo que se llama OpenCart, no sé si el profe la conoce, y utiliza mucho el diseño gráfico, o sea, todo es visual, no solamente pues con imágenes físicas, sino que trabajamos mucho con unas tarjetas de conversaciones significativas. ¿Por qué? Porque a mí me quedaba muy complejo trabajar PowerPoint o tablero, ¿cierto? Entonces se hacen unos diseños, ahí uno le toca hasta recortar imágenes de revistas y llevarlas preparadas para que haya una co-construcción de conocimiento. Cuando usted conecta al estudiante, ya sea pequeño, un niño o sea un adulto, cuando lo conecta desde una conversación significativa inicial con el conocimiento que va a adquirir
¿Y para qué le va a servir? O sea, hay que darles es para qué le va a servir a esa persona lo que va a aprender. Cuando uno llega a conectarlos con el para qué le va a servir, hace un diseño de un conocimiento y de todas formas usted lo lleva donde lo quiere llevar, a cumplir unos objetivos pedagógicos, ¿cierto? Pero si ellos co-construyen con los demás y con usted, y usted les da el foco, es más un facilitador del conocimiento que crea la comunidad. Y aprenden más, o sea, ¿se acuerdan? Nosotros hacemos a lo último como un diseño de una exposición del conocimiento creado por ellos y para ellos. Entonces, adaptativo es que se adapta a su entorno, porque estuve en la selva, estuve en el Caguán, estuve en Florida Valle, que tenían, era una vacas lecheras, allá tenían cacao, entonces cada uno fue creando o se adaptó ese conocimiento que era uno básico para todos, pero que se enriqueció también con los saberes de ellos. Y al último, esas asociaciones salieron adelante y crecieron porque ellos se interesaron en el conocimiento que iban a adquirir para llegar a que eso les sirviera para mejorar su calidad de vida. Entonces hay que conectarlo con lo que yo puedo lograr adquiriendo ese conocimiento, pero desde una conversación significativa, desde quiénes sos. Por ejemplo, el profesor empezó muy bien hoy con los poquitos que estábamos inicialmente. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te fue en tu semana? ¿Cómo estás para recibir este conocimiento? Porque si hay un buen ambiente y un buen acercamiento y es cálido ese recibimiento, la gente se conecta. Y los recursos no son muchos, son una hoja, una cartulina, unos post-it o unas cartulinitas de colores. Lo que sí hay que colocar es cosas llamativas y que se centren en eso. Y palabras muy concretas, por ejemplo, lo que tú dijiste, conciso, eso es lo que se maneja en esa metodología, corto, conciso y claro. ¿Sí? Son palabras concretas que hagan mucho ruido en su pensamiento y que después haga un afloramiento en lo que deben hacer. Y cuando hacen una evaluación, contestan hasta cosas que uno dice, vea, si entendieron. Perfecto, sí señora, tiene toda la razón. Hay cosas que sí y hay cosas que no. También les aporto frente a eso, en que está buenísimo, buenísimo el debate que se está generando, porque yo entiendo de otra perspectiva lo que dice Grace, que ya le voy a dar la palabra para que también tenga la oportunidad de hablar frente a la experiencia. Mira, el caso que nos presenta la señora Claudia es muy interesante. Ella habló con adultos. Y ahí, entonces, claro, la gente adulta tiene un poquito más de responsabilidad frente a los actos pedagógicos y frente a lo que va pasando. Y ahora bien, claro, cuando uno está enseñando economía y todo ese proceso de emprendimiento, pues la gente se vuelve recursiva de acuerdo a lo que está viviendo, porque ya estamos pensando para el trabajo. Entonces, ahí cuando piensan para el trabajo, esos aprendizajes, claro, dicen, ve, es que ustedes qué harían, por ejemplo, que ustedes qué tienen en sus casas, ¿no? Tenemos unas vacas, ¿y qué podrían hacer? No, pues ellas dan leche. Bueno, entonces, ¿por qué no trabajamos un derivado lácteo? ¿O por qué no trabajamos algo para las vacas? Porque todos ustedes tienen vacas, ¿por qué no hacemos un cuidado? Entonces, ahí sería como pensar adelantado frente al proceso. Pero lo que está, digamos que es muy válido todo lo que está diciendo Dulce y lo que dice Claudia, pero yo entendí a Grace también frente al compendio, es que me vuelvo alguien operativo. Entonces, siempre la persona como docente tiene que otorgarle a los niños, porque no tienen el hábito de poder, por ejemplo, buscar sus propios recursos para encontrar la información. Puede por necesidades, puede por excusa, puede por muchas cosas. Y entonces estos niños tienen un mal hábito de que unos presentan, otros no presentan. Y precisamente, ¿qué es lo que pasa allí? Entonces hay un problema que se llama circunstancia adobe, psicológicamente hablando. Es que un niño puede tener un trauma, digamos que más enfocado a su niñez, a lo que es la vivencia de su hogar. Digamos, los padres pueden tener una armonía anómala, el padre puede ser el malo o la madre puede ser la mala, no sé, digamos, no voy a hablar de aquí específicamente del caso, o el niño se siente frustrado o se siente relativamente confundido con lo que está pasando, porque posiblemente el niño no haya comido, porque posiblemente el niño le toque desplazarse 1 hora, 2 horas, como me tocó vivir a mí, 2 horas para poder llegar al colegio. Entonces, cuando llega al colegio, vamos a correr, pero no sabes que el niño viene ya mucho tiempo corriendo y caminando. Entonces, decía Claudia, y es muy cierto,
cómo es mi conocimiento de mi entorno, de mi conocimiento de cada aprendiz o de cada niño, para yo comenzar a abordar ese asunto frente a las cosas. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Yo puedo dar, por ejemplo, por semana una resma de hojas, pero si no, entonces me convierte en una renta del proceso. Pero ¿qué sí puede invertir frente a eso? Pienso que cada profesional debe invertir en sus cosas, en un computador, digamos que en un proyector o cosas como esas que le puedan a todos aumentar el esquema. Digamos que no para todos hay televisores y la imagen de una educación centralizada que todos, porque es que lastimosamente este país está pensado como si fuera Bogotá, como si en Alto de Río Hacha estuvieran las mismas condiciones que aparecen en un colegio en Bogotá. Entonces, frente a esa circunstancia que es tan válida que dice Grace, que estoy totalmente de acuerdo y analizar este esquema es muy importante de cómo llegar entonces con qué herramientas, con qué didácticas, que Claudia nos dio una muy buena, que Dulce nos está dando otras herramientas en cuanto al qué hacer con frijoles, con arroz, digamos que no, pero qué otra cosa puedo hacer yo como docente. Entonces, llega el esquema es llegar a intervenir frente a lo que pasa en lo que pasa con cada niño e involucrar, que ahí entra un principio básico, involucro a la familia. Lastimosamente los papás cuando van a una reunión es que porque están trabajando, entonces yo primero conozco el entorno del niño para comenzar a trabajar el esquema. Por eso la escuela de padres es tan importante en todos los esquemas. El SENA actualmente en formación tecnológica y técnica hace escuela de padres porque quiere ver qué tan abandonado o qué tan junto está el niño frente a una formación. Y muchas personas pueden estar, digamos que rehusan el cuento del aprendizaje porque definitivamente no les interesa. Conozco personas muy cercanas que dicen, yo no quiero estudiar, no me interesa estudiar. Yo hago plata y aprendí a hacer plata y por eso me gusta hacer plata. Te doy la palabra a Grace para continuar con el proceso. Grace, cuéntanos. Maravilloso esos aportes de las compañeras. Sí, o sea, mire, mi trabajo es jornadas complementarias con una caja de compensación. Nosotros les damos unos recursos a los estudiantes, unos kits escolares. Y yo estoy manejando, bueno, un tema como tal. Vamos a trabajar el manejo integral de los residuos sólidos, los llevo a campo, recogemos tapas y yo les llevo unas manualidades para hacer un robot, para hacer una muñeca, para hacer ciertas eh, materiales para hacer eso. Entonces yo le digo, le escribo, mire, mañana van a traer del kit, van a traer esto, esto, esto y esto, porque todos los días ellos no tienen que cargar ese kit porque son muchas cosas. Y el problema es que no lo llevan. Entonces, si le digo, vamos a mañana, yo organizo mi plan de clase, mañana vamos a trabajar, vamos a sembrar este tipo de plantas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Por favor, traigan agua, si no tienen un termito, laven una botellita de gaseosa y se traen agua para hidratarnos, tráiganse sus zapaticos, no vengan en chancleta, unos zapaticos viejos, esto, yo les hago la recomendación. Al día siguiente hacen todo lo contrario, no llevan agua, ¿sí me entienden? Entonces, es como la conducta, es como la cultura de ellos, entonces yo les digo, mis amores, pero si yo les dije que trajeran un tarrito de agua, esto, lo otro, ay, señor, me dijeron uno de los estudiantes, ay, señor, mire, le voy a decir la verdad, aquí ni siquiera traen tareas en el colegio en la mañana, ahora le van a hacer tareas a ustedes, a usted. Y eso aquí a nosotros se nos olvida. O sea, entonces es una falta de compromiso. Yo digo que eso es algo como cultural. O sea, y eso a veces me desmotiva, pero estoy luchando para mejorar eso. Y entonces yo llevo ya lo que voy a trabajar con ellos y yo les digo, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y ellos se motivan y ya he ido trabajando poquito a poco eso, pero es bastante difícil, es bastante difícil. Primero porque es una zona rural, segundo es bastante dispersa, tercero el factor económico y la parte cultural que ahora si se hace la cuestión de una consulta, en su mayoría los jóvenes no quieren estudiar, no se interesan por estudiar. O sea, ellos les da lo mismo si estudian o no, si se educan o no, porque no tienen ese amor por estudiar, por esa motivación. Entonces, es Grace, complicado como docente manejar ese tema. La te voy a motivación y que, sí, dígame.
Disculpa, es que cada vez que vas hablando más, me vas haciendo como recordar ciertas circunstancias y te voy a dar unos trucos que te van a funcionar perfecto para la vida. Primero, aprende a manejar eso se llama los estímulos, ¿cierto? ¿Cómo manejo un estímulo? ¿Cierto? Para poder comenzar a agregar a los niños frente al proceso. ¿Qué puede ser un estímulo? Un estímulo puede ser una nota, un estímulo puede ser una banana, un estímulo puede ser algo como eso, ¿cierto? O más tiempo de descanso. Ahora, segundo, los ritmos vocales. Cuando tú activas los ritmos vocales y activas tu integridad motivacional, así puedes agregarle a las personas un estímulo diferente. Tercero, recuerda que tú no eres asistencial, que es la diferencia entre un docente y alguien que está acompañando un proceso. Si tú eres asistencial, tú tienes que llevar las cosas, tienes que cambiarle los pañales a los niños, tienes que cargar a los niños, tienes que consentir a los niños. Tú no eres asistencial, ¿cierto? Ahí llega un principio básico. Entonces, la otra parte que es importante, ¿cómo lo podrías mejorar? No le digas a los niños traigan una mata, por ejemplo, una mata de auyama. No, díganles qué matas o qué plantas. Primero que vas a explicar la clorofila, lo que son los esquemas. Entonces, traiga uno cada uno una mata. Y frente a esa mata, tú le vas a, digamos que los niños van a comenzar a pregúntele a su papá y a su mamá o a su abuelita, ¿qué hace esa mata? Y mire que estamos con llama una tradición oral. Y desde la tradición oral vas a comenzar a manejar otro aprendizaje. Lo que veo es que tú les enseñas después de como para que los niños tengan una ocupación adicional. Ahora, frente a eso, hay una palabra para ti que es perfecta, se llama moda. Pero ojo, la moda para mí puede ser que en este momento yo escuche reggaetón y escucho acá otra salsa, el grupo Nietzsche, la última variación, o la moda para ti puede ser la música popular que no sé, X, puede ser Jesse Uribe, pues, hablando como de personajes. ¿Quién está de moda en el sector? Y entonces, porque vamos a aprender cómo son, cuáles los beneficios de la lechuga y lo vamos a hacer en canción. ¿Qué cantante quiere usted? No, pues a mí me gusta Jesse Uribe. ¿Qué canción de Jesse Uribe? Ah, pues me gusta, sí, la de Jesse Uribe no sé nada. Me gusta el grupo Nietzsche. Ah, bueno, entonces, ¿cuál le gusta del grupo Nietzsche? Ah, pues me gusta Ruperto Mena. Ah, bueno, entonces, ¿cómo dice Ruperto Mena? Coloque las palabras. Entonces, usted comienza a atacarles a ellos en lo que les gusta, en el tema que les gusta, en el tema que los apasiona. Y ellos van a comenzar a trabajarle de una manera diferente, creando canciones, creando juegos con lo que a ellos les apasiona. Pero entonces, ¿qué es lo que hace usted? Hace un brainstorming, hace una lluvia de ideas. Y con la lluvia de ideas, entonces vamos a hacer esto, ¿les parece bien? Sí, entonces vamos a trabajar este esquema, yo les traigo, y ahí sí entras con las tarjetas, entras con el esquema diferenciado y entras a trabajar el programa como es específico. Le doy la palabra a Dulce, que tenía la mano levantada. No, profe, yo ya le Bueno. le corté a la compañera lo que iba a decir y pues lo que usted dice está muy bueno, profe. Ok, gracias. Es atacar al muchacho en donde le gusta para poderlo atraer hacia el conocimiento, porque sí hay bastante diversidad de pensamientos. Ese Entonces, es el punto del gusto que llaman. Claudia, cuéntanos, apórtanos, por favor. Otra herramienta que yo utilizo mucho es el storytelling. Entonces, entonces es como un montaje en escena, uno se vuelve hasta diseña el guión y todo eso. Y entonces, a través de un storytelling, le vas contando y los vas conectando con con el conocimiento que quieres entregar. Y la historia la adaptas por ejemplo, nosotros hicimos un diseño de unos cursos de educación financiera para el agro, para las personas pues rurales, y lo contamos con una historia de una familia campesina. Entonces el storytelling, con eso hicimos proyecto de vida, ahorro, finanzas personales, créditos buenos y créditos malos, pero a través de historias. Entonces hay que conectarlos desde el corazón, o sea, primero llevarle, es una familia que está compuesta por, y a lo último uno como con esos personajes cuando los diseña uno piensa que son reales, es que María dijo, es que María hizo, es que María tiene. Entonces, con los niños también, a ellos les gustan mucho las historias y los cómics y los superhéroes y todo eso. Entonces,
se puede conectar desde el storytelling, adaptándolo a su espacio, a su situación, a lo que se necesite. Con muy poquito, el storytelling sí que no necesita tantos recursos porque es como un cuento. Y con la entonación uno los va conectando y los va trayendo y los va llevando donde uno los quiere tener, que es entregándoles el conocimiento. Y la otra cosa es que eso es metodológico, o sea, usted no solo los conecta y les apropia el conocimiento, sino que los acompaña y los retroalimenta, porque usted tiene que validar que sí le hayan entendido lo que usted les quería entregar. Y es que lo más importante, como lo dice Claudia, es la retroalimentación frente a cualquier proceso. Ahora, fuera de esto, digamos que es otra estrategia. Mire, Claudia está muy conectada en la parte, actualmente está muy de moda el storytelling, está súper de moda. Entonces la gente lo coloca hasta para los TikTok y los coloca todo el cuento y se graba y dice, hoy voy a contarles una historia que le pasó a una señora. Y eso utiliza mucho de manera comercial y es muy, muy importante esa estrategia. Entonces vuelvo y le digo, ¿cómo recepcionar la información con ellos? Es comenzar a atacar varios puntos. Ya le dije, encuentro con los padres, encuentro con ellos mismos, buscar atacar el punto que ellos saben, buscar recursos que no tengan que generar un costo adicional, comenzar a cantar con ellos, comenzar a hablar con ellos. En técnicas recreativas, voy a hablarte de otra cosa. Las técnicas recreativas, ¿qué es lo que dicen? Si estás trabajando con niños, vuélvete niño. Si estás trabajando con adulto, sigue siendo niño. En técnicas recreativas, porque la gente le gusta jugar. Lo que pasa es que la seriedad del campo impide que siga, de las acciones, impide que la gente le guste jugar. A mí actualmente me ponen a hacer una ronda y yo digo, uy, no, qué pena. Pero si yo estoy en un grupo de la empresa y a todos estamos dando una ronda, me voy a divertir tremendo. Entonces, ¿cómo adapto a las personas y cómo me ajusto frente a las estrategias del mismo proceso? A todos nos gusta jugar, a todos nos gusta divertirnos. Posiblemente uno va a aprender es para cambiar o sea, adquirir conocimientos, pero también cambiar un poquito esa realidad que vivo actualmente. Porque la gente va a estudiar por fuera, porque la gente va a la empresa, muy posiblemente la gente no sabe hacer catarsis. Y eso es algo importantísimo. Ojalá ustedes a los niños desde pequeños les enseñen a hacer catarsis, no importa la edad que tengan. La catarsis es un desahogo o un desapego de emociones, sentimientos negativos o de sentimientos encontrados frente a cualquier tipo de circunstancia, que yo pueda sentirme tranquilo. Ahorita los políticos, si no saben hacer catarsis, se van a pegar una estresada tremenda, porque ya casi va a llegar la parte de votaciones, entonces tienen que relajar su cuerpo, tienen que relajar su mente, aclarar sus ideas. Lo mismo pasa con los niños pueden estar saturados, pueden estar cansados, y posiblemente por el cúmulo de actividades que ellos puedan tener, así mismo van a actuar frente a una realidad vivida en clase, pero ya tienes que ver con tus estrategias, con tus métodos, con tu didáctica, tienen que hacer el proceso para que ellos te puedan aceptar frente a un proceso. Ahora, si no te funciona frente a una herramienta, utiliza otra. Recuerda que existe una cosa que llaman los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, que es lo que le dicen a las personas, a los docentes, a ustedes que son los que están en el acto docente, es que todas las personas aprendemos de una manera diferente. Si a todos los mido con el mismo rasero, a todos los mido de la misma manera, la gente unos me van a entender y otros no, según el método que estoy utilizando. Los que son visuales me van a entender más fácil que los que son prácticos. Los que son escuchas me van a entender de una manera diferente. Entonces, los adaptativos, por ejemplo, entonces, ¿cómo yo utilizo mis conocimientos para que las demás personas entiendan un tema y lo puedan asociar a ese aprendizaje significativo, que es lo que yo requiero? Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi clase y hacia qué punto voy? Mire este debate tan interesante que se hizo y es muy relacionado con el tema del día de hoy. Espero que haya, yo sé que va a generar mucha tela para poder continuar con más estrategias, con más técnicas, pero me van a castigar ustedes también si no les doy parte de la otra información que hace parte del material de trabajo. Entonces, pues le agradezco mucho a Grace, a Dulce y a Claudia por participar en esta gran momento de la clase. Ahora, entonces, mire, voy a explicarle, por ejemplo, los momentos de ese aprendizaje significativo. Entonces, por ejemplo, ustedes son estudiantes, por ejemplo, de biología. Entonces, están aprendiendo sobre la cadena alimenticia. Entonces, van a hablar sobre el ecosistema, que también le va a interesar mucho a Grace frente a esto. Entonces, por ejemplo, el profesor presenta un concepto.
y explica cuáles son los diferentes organismos, los alimentos, sobre uno de otros, y muestra como una representación gráfica, lo que decía Claudia, en el tablero o en el televisor o donde quieran, o con una foto o con una revista, muestra una representación gráfica, ¿cierto? Entonces, para que el aprendizaje sea significativo, entonces el profesor debe encontrar, por ejemplo, conexiones con los estudiantes. Entonces, ¿qué conexiones? ¿Ustedes qué saben sobre el ecosistema? Entonces le pregunta a todo el conglomerado qué saben. ¿Cómo lo saben? Si saben algo. Si... ¿Será que ustedes guían a las personas para que vayan asociando la realidad, ¿cierto?, con lo que les está enseñando? Entonces, ustedes han observado animales que están sí, ¿qué otro ecosistema natural han mirado? Pues que yo he visto, pues cada quien dice, yo estuve en el bosque. Bueno, ¿y qué viste en el bosque? No, pues en el bosque yo encontré que habían unos animales, entonces vi que, por ejemplo, un águila capturó un ratón. Bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Entonces, mire cómo está volviendo el aprendizaje significativo, porque está concentrado en su cuento, lo que decía Claudia, el storytelling. Entonces dice, no, vea, es que usted le puede decir, mire, en la experiencia, en lo concreto, entonces, el águila utiliza el ratón ¿para qué? ¿Cierto? Entonces, la utiliza para comer. Después, entonces come, ¿y qué pasa? Pues le puede compartir a sus hijos, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa con la otra? Entonces, usted comienza a decir, el ratón era un alimento primario y el consumidor secundario era, por ejemplo, el águila. Y entonces, así ambos están interconectados como si fueran parte de un ecosistema. Y así sucesivamente ustedes comienzan a generar una discusión, comparten experiencias, exactamente, por ejemplo, lo que acaba de pasar. Ustedes hicieron el aprendizaje significativo, porque a partir de un tema, que es el que está dentro del material, todos vieron por parte de sus experiencias. Dulce dio una experiencia, Claudia dio una experiencia, y entonces ya Grace dijo, yo podría utilizar esa experiencia, me parece interesante lo que dijo Claudia y Grace, para poderlo aplicar dentro de mi estructura. Y ahí se genera un aprendizaje significativo. ¿Sí? Este es uno de los mejores ejemplos que yo puedo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, dentro de ese aprendizaje, entonces hay que hablar sobre la predicción, sobre la comprobación, sobre la inferencia, sobre el muestreo, sobre el análisis y la síntesis que genera la información. Pero entonces existen, por ejemplo, estrategias de naturaleza metacognitiva. Entonces, se manifiestan sobre el conocimiento y el control frente al proceso de aprendizaje. Existe, por ejemplo, una estrategia de tipo interactivo, que es la interacción que yo tengo con otras personas frente al aprendizaje, lo que acaba de pasar. Entonces, este texto, cuando me habla también sobre estrategias de evaluación, y me habla de cómo debo hacer yo como docente para poder evaluar, entonces me habla de que tengo que, primero, tengo que planificar cómo voy a abordar una tarea de una persona, o sea, cómo lo abordar. Después tengo que monitorear el progreso de ese aprendizaje. Y por último, tengo que evaluar la efectividad, lo que decía ahorita la compañera, retroalimentación de los procesos. Estas serían las palabras técnicas para eso. Entonces, si yo voy a trabajar en grupos, si yo voy a trabajar en equipos, yo tengo que empezar a dar una valoración sobre los logros alcanzados. Y para dar esa valoración, puedo utilizar varios tipos. Entonces, una observación, como usted lo ven en pantalla, por ejemplo, a través de una lista de chequeo, un portafolio, que es lo que está de moda, que la gente se le coloca un portafolio de evidencias para que vaya aumentando y retroalimentando las evidencias que va teniendo en el salón, y así todos llevan el mismo concepto. Ahí se avanza también en quiénes han visto el tema, quién ha abordado el tema, pero cada portafolio es, por así decirlo, puede ser como el resumen de cada uno en cada día. Entonces tengo que enseñarle a los aprendices, más fácil para mí enseñarle a hacer síntesis, a hacer análisis, a hacer observación desde las edades tempranas. El mapa conceptual. Mucha gente no sabe hacer un mapa conceptual, no sabe que existen unas palabras de enlace, no sabe que existen, digamos, entonces póngalo a hacer un mapa mental, un mentefacto, una heurística. La entrevista es para que usted tenga información rápida. Sí, cualitativa frente a lo que alguien piensa, o cuantitativa, si usted quiere decir, ¿qué piensas de tal cosa? Una encuesta también es como una entrevista previa, es como ya con unas preguntas anteriores, y saber qué es lo que genera más impacto que otras. Entonces, las pruebas, los ensayos y los exámenes sirven para medir un conocimiento adquirido. El estudio de casos es para colocarles una pregunta frente a un tema específico y que la gente comience a analizar ese estudio de casos, digamos que ese caso, desde una manera, una perspectiva muy personal. El informe es analizar un tema y de construir
basados en lo que está viendo. Muy posiblemente la gente tenga que hacer síntesis en este punto. Y pues las tareas es como para que usted tenga un autorreconocimiento de lo que usted aportó en el conocimiento y que la gente lo pueda resolver. Entonces, ¿por qué es importante entonces utilizar las herramientas tecnológicas? Porque este trabajo se puede facilitar o se puede complicar si no las utilizo. Herramientas fáciles, el uso eficiente de las TIC, del computador. Mucha gente sabe utilizar computadores, pero no sabe de programas. Actualmente, hay una estrategia, se los dije en la clase pasada, que se llama técnicas STEM, S-T-E-M, pero le colocan la A por el tema del arte, que es por eso le metí la palabra Grace sobre el tema del arte, sobre la escultura. Entonces traigan barro y enseñamos cómo hacer con barro tal cosa. La otra cosa es, por ejemplo, la sigla STEM es en inglés, uno traduce ciencia, la otra tecnología, la otra ingeniería, la A sería arte y la M matemáticas. Entonces esta es la unión de diferentes profesionales o diferentes personas que intervienen en un colegio o en una institución que me ayudan o nos ayudamos entre todos a enseñar un tema. Por ejemplo, si alguien está mal en matemáticas. Entonces, ¿cómo desde la ciencia me pueden ayudar para que esa persona aprenda matemáticas? ¿Cómo desde la tecnología le podemos ayudar al profesor de matemáticas para que los niños o los adultos o los jóvenes aprendan a manejar la matemática? Entonces, eso así funciona entre las herramientas STEM. Entonces, este uso de herramientas tecnológicas es de suma importancia y todo está a través como de unos criterios para buscar soluciones. Ustedes pueden arrancar con preguntas problematizadoras, pueden arrancar con preguntas cuestionadoras, con preguntas de análisis y eso es lo que ustedes también deben comenzar a meterse como inmiscuirse en campos tecnológicos. Por ejemplo, las inteligencias artificiales están cambiando el mundo. Ustedes pueden hacer un avatar, yo les voy a mostrar, les voy a enseñar para la próxima clase, si Dios lo permite, cómo hacer un avatar, que el avatar hable por ustedes. Hay avatars muy simples, muy sencillos, y hay otros más elaborados, como más físicos. Hay unos que son pagando, otros que son gratis. Yo les voy a enseñar los gratis para que no tengan preocupación. Cómo hacer, por ejemplo, un video, un audio para un video. Hay estrategias, por ejemplo, un programa que se llama Bucarú, donde ustedes pueden grabar con su celular y eso me transmite en un lenguaje de computación para yo poder hacer un video fácil. Cómo descargar esquemas. Yo voy a tratar de hacer la próxima clase algo tecnológico, pero es que el problema es que este programa no maneja eso. O sea, no solamente es como un esbozo muy por encima de lo que es las herramientas aplicadas, pero yo con mucho gusto voy a enseñarles cómo se puede utilizar. Entonces, todo esto se basa en un aprendizaje, en un enfoque constructivista. Entonces, ¿cuáles son el enfoque constructivista que se especifica dentro? Entonces, un aprendizaje activo, un conocimiento previo, un aprendizaje significativo, una interacción social, un contexto y cultura, ¿sí? Que eso es en parte como de cómo promuevo en el estudiante una motivación. Entonces, por ejemplo, en el conocimiento previo, el estudiante se basa en todo su empirismo, en todo lo que sabe por la tradición oral o por lo que ha vivido. En la interacción social, entonces, cómo se relaciona con la gente, cómo interactúa con las demás personas, cómo intercambia ideas, cómo esa personita intercambia con los demás un contexto, por ejemplo. En cultura, cómo se manifiesta la cultura y cómo influencia eso en su entorno y en sus gustos, por así decirlo. Entonces, miren lo importante que es trabajar todos los esquemas de la vida a través de una motivación, no solamente intrínseca, sino extrínseca, y que llegue hasta allá un aprendizaje significativo. Entonces, recuerden que existe la implosión y la explosión. Mucha gente se traga los sentimientos y las emociones, y a eso es lo que yo le tengo miedo, cuando la gente es implosiva, pero cuando la gente es explosiva es porque reacciona. Ahora miren bien, observen bien como docentes, observen cómo se manifiesta ese niño, ese adulto, para ver cuáles son sus movimientos, si es retraído, si no es retraído, si mira mucho al suelo cuando le da una respuesta, si mira hacia el aire, qué hace la persona cuando habla. Y eso me va a dar un bagaje para decir, vea, yo puedo ayudarle a esta persona para que aprenda un tema específico de acuerdo a esto que yo conozco, ¿sí? Entonces, mire, este tema de la pedagogía y sobre todo con el tema de la tecnología es muy importante y es como ustedes que tienen la oportunidad de hacerlo presencial, pues chévere, pueden enseñarles a los demás unas herramientas que pueden tenerlas para el uso diario. No, por favor, no echen en saco roto enseñar con el celular.
no echen el saco roto enseñar con el WhatsApp, pero con el computador, pero es importante entonces que yo pueda darle ciertas herramientas para que las personas aprendan. Ahora, si no tienes esas oportunidades, llévate una grabadora, Grace, o a las personas que estén por ahí en el campo, ¿cierto? Llévate un parlantico, cómprate un parlantico y graba las sesiones. Entonces, hoy vamos a hacer un audiolibro o vamos a escuchar un audio y tú haces la clase en audio. Hoy algo diferente. Ah, no, entonces yo hoy me voy a grabar en el celular y el formato del celular entonces es 460 o entonces 720, que es el formato, entonces ustedes se graban con el celular, les voy a explicar, no se graban así de frente, sino que se graban así de lado y al grabarse así, entonces pueden verse, cuando ustedes descargan el formato, todos los celulares, cuando ustedes colocan el celular dentro del computador, todos los videos tienen un formato, ¿sí? Por ejemplo, M4A es el formato de muchos celulares, de los videos. ¿Qué es lo que haces tú? En Google escribes convertidor de M4A a MP4, que es algo más conocido, ¿cierto? MP3, audio. MP4, audio y video. Cuando tú le das convertir, transforma el video para que lo puedas colocar en una memoria USB y lo puedan ver en cualquier televisor. Entonces, mire que les están dando otras ayudas, porque ustedes pueden comenzar a descargar videos que si no saben descargar, la próxima semana les puedo enseñar, y lo pueden descargar para que la gente sea visible. Entonces, a partir del video, vamos a aprender también. Y eso es válido. Ustedes pueden arrancar como una ayuda didáctica, pueden arrancar con un video, o pueden arrancar con una canción y comenzar a hacer un tema de análisis frente a eso que ustedes están viendo. Pero ojalá que esos videos que tengan, que esos videos sean de 5 minutos, de 7 minutos, máximo 10. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, porque la gente se aburre, a menos que sea algo que les guste. ¿Ven? Entonces, como mire que ya llevamos 1 hora y 20, voy a hablarles, digamos que ese era el material del día de hoy, voy a hablarles entonces de cuáles son las evidencias. Las evidencias que tenemos para esta semana recuerden, una es el cuestionario de preguntas de estrategias didácticas, ahorita la podemos contestar, y el cuestionario comparativo. Entonces les voy a mostrar el cuestionario que les hice, el cuadro comparativo. Entonces el cuadro comparativo que les hice, yo lo descargo aquí del Drive, yo todo lo trabajo en el Drive. Virtual Medios, 2. Y el cuadro comparativo, aquí está. Muy bien. Entonces, este es el cuadro comparativo que hice para ustedes. Muy sencillito. Definición, enfoque, rol del estudiante. Les voy a copiar el vínculo para que ustedes puedan acceder a esa información. Entonces, solamente hay métodos de enseñanza versus métodos de aprendizaje. Entonces, ¿qué tiene? Uno describe brevemente el método de enseñanza y cómo se aplica en el contexto educativo. El otro explica los métodos de aprendizaje y cómo influyen en la forma en que los estudiantes adquieren conocimientos. Entonces, uno implica entonces, el enfoque tradicional, otro el método de aprendizaje. Entonces, cada uno tiene un enfoque. Uno es el profesor-alumno, el otro es el alumno con el alumno, ¿cierto? Uno va para el profesor, otro va para el aprendiz, por así decirlo. Entonces, esa era la primera tarea. La segunda tarea, o la segunda evidencia, que no la pongo yo, por favor, no me vayan al profe, no nos ponga tanto trabajo, es que no soy yo, es el plan semilla que da toda esta información. Y el otro, que les hice 3, les dije al principio, es cómo hacer un OVA. Entonces, mire, aquí les hice un OVA, por ejemplo, del programa de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, colocar un tema. ¿Cuál es el objeto virtual de aprendizaje? Entonces, por ejemplo, una introducción a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la guía didáctica? Una introducción, que es hablar del tema, un desarrollo de contenidos. O sea, ahí usted va a colocar cuál es el desarrollo de contenidos. Haga de cuenta que es una clase para 1 hora o una clase para 2 horas. ¿Sí? Desarrollo de contenidos. Hay unas actividades que quiero que la gente desarrolle cuando esté en el proceso, que son actividades de financiamiento. Y una bibliografía consultada, de dónde sacó la información. Digamos que esta es una de las que son, esta es la mediana, o la más fácil, se las voy a mostrar ahorita.
es el programa seleccionado, Extra Learning, frente al programa de inteligencia artificial. Esto sobre inteligencia artificial. Pero el otro ejemplo, el ejemplo 3, que les tengo acá, es más fácil. Por ejemplo, título de objeto virtual de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que usted va a utilizar para enseñar? Entonces, una introducción a la fotografía digital. Es cómo alguien aprende a tomar fotos, cómo aprende a colocar la cámara, qué es lo importante. Bueno, entonces voy a enseñar en la descripción. Este objeto virtual de aprendizaje proporcionará a los participantes una introducción básica sobre fotografía digital. Objetos de aprendizaje, comprender los conceptos básicos de fotografía digital, aprender a configurar una cámara digital, mejorar las habilidades de encuadre y composición, ¿sí? Entonces, mire cómo es de fácil, es literalmente, es un tema, es como un plan de trabajo de un día de proceso y ya. Entonces, ¿cuáles son los recursos adicionales? Va a ser un foro de preguntas y respuestas, voy a mostrarles una galería de fotos donde muestren cuáles son los encuadres, cuáles son las cosas, hago una evaluación y ya. Eso sería, este ejemplo me parece que es fácil para ustedes. ¿Qué otro? Voy a hacer un audio, voy a enseñarles a manejar un programa de audio, por ejemplo Audacity. Voy a trabajar un programa de video, voy a enseñarles a manejar Filmora. O voy a hacer un programa donde les voy a enseñar a las personas a trabajar Canva. Ya ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Voy a enseñarles a manejar Word, voy a enseñarles a manejar cualquier programa. Y este es como el índice de cómo de cuál sería la propuesta para que la gente haga ese programa. ¿Es clara la evidencia? Sí, señor. Fácil, ¿cierto? Aquí les compartí todo porque de pronto hay alguien que dice, no, a mí me gustan las cosas más duras. Es solamente plantearlo sin hacer el OA, sin hacer el objeto, ¿sí? Es plantear el objeto de aprendizaje, virtual de aprendizaje. Es una hojita, nomás. Es plantearlo nomás. Ah, ok. Solamente es plantearlo, porque ya si vamos con la definición y la ejecución, se nos van 8 páginas, entonces tienen que comenzar a colocar todos los audios, los videos, todo lo que ustedes dijeron que iban a poner. Pero eso solamente es un ejercicio que me permite hablar de la estrategia y de cómo se hace. O sea, solamente es cómo se hace. Recuerden que en la guía, aquellas personas que están siguiendo paso a paso, dice, ustedes son asesores de un instituto de formación que se llama LPQ. Y en el instituto, entonces ustedes como asesores, ustedes le van a decir a dar las pautas para que los profesores de la institución resuelvan el proceso. ¿Listo? ¿Tienen dudas, preguntas, otra duda, pregunta, inquietud? Ok. ¿Quieren que hagamos la evaluación de una vez? La evaluación. ¿Quieren que haga la evaluación? ¿O ustedes quieren hacerlo, o quieren que después les haga la evaluación y se las envíe? Ustedes deciden. ¿Se la hacemos de una vez? ¿O la hacemos? Ustedes me dicen, para que descansen. Voy a hacer la grabación de la evaluación y se las puedo compartir. Ok. Sí, profe. Como ustedes quieran. Solamente. Profe, me gustaría que de pronto lo hiciéramos en este momento. Juliana, listo. Porque Juliana fue la que levantó la mano y aportó de una. Vamos a hacerla. Pero de todas formas, usted le hace la grabación, ¿no? Ustedes mandan una grabación de este momento, ¿no? En este momento estamos grabando la sesión. Por tal motivo, si llegamos al proceso, entonces tendrían que adelantar hasta el minuto, hasta la hora 27 minutos. Acá sería 1:34. A la hora 34, ustedes dicen, uy, el profesor a la hora 34 hizo la evaluación. Me voy a meter en el video a la hora 34 con 34 segundos y ahí se van a dar cuenta de los 35, 36, va sumando hasta que me entra la evaluación. Pero la hora 35 es donde está el tema de la evaluación y ahí la adelantarían y listo, y ahí tendrían el frente. Entonces voy a hacer la evaluación. Juliana, ¿tienes otra pregunta? No, profe, sí está muy bien, muchas gracias. Con gusto. Listo, entonces, compañeros, si ustedes quieren meterse en el computador, es posible que les salga las preguntas, que les haga esas preguntas u otras preguntas, guiño, guiño, aleatoriamente, y vamos a contestar dentro de la evaluación. Entonces, ustedes se meten en la palabra evaluaciones y van directo, tienen que leer muy bien. Recuerden, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, cuestionario de preguntas, estrategias didácticas. Y dice,
ver evaluación. Me voy a concentrar entonces, a ver qué pasa. Ay, Dios mío. Aquí es cuando todo el mundo recurre al ayúdame, Dios mío. Continuar. Aquí le doy primera pregunta. Dice así. Las barra son las que hacen uso de imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems. ¿Alguien sabe? Esas son estrategias de elaboración. Lo que pasa es que no pudimos hablar en detalle de eso. Ahora, 2. Las barra se conocen también como la revisión y supervisión. Son utilizadas por el sujeto que aprende para establecer metas. Esas son estrategias metacognitivas. Miren, dice establecer metas. ¿Hacia dónde voy? La modificación de 3. La modificación de los esquemas de conocimiento se inspira en el modelo de equilibrio de las estructuras cognitivas según Barrera. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso. Los esquemas de conocimiento se inspiran en el modelo de equilibrio. No, es falso. Ahora, 4. Todo esto lo encuentran en el material. Recuerden que yo le hago como una especie como de resumen. Razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o en cosas diferentes. ¿Eso cómo se llama? Se llama una analogía. 5. Las barra son aquellas en las que los educandos usan la repetición o denominación para aprender. ¿Qué es eso? Estrategias de ensayo. Estrategia de ensayo. Muy bien, sí señora. Siguiente, está en parte inferior derecha. Le dan siguiente. Dice, pregunta 6. Desde el punto de vista pedagógico, las TIC tienen sentido si se desarrollan en los alumnos habilidades para plantear problemas y temas, buscar información, aumentar la capacidad para establecer conexiones. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, profe. Bien. 7. La significatividad del aprendizaje está relacionada con la funcionalidad de este, es decir, que pueden efectivamente ser utilizados cuando las circunstancias lo requieran. Entre mayor extensión y profundización del uso, más significativo es el aprendizaje. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Entre mayor extensión y profundización del uso y significativo, entre más indagamos frente al tema, entre más hablamos frente al tema, es más significativo el aprendizaje. 8. La meta del aprendizaje significativo es aprender a aprender. Por lo tanto, es importante el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, de elaboración y organización de la información, así como el proceso interno de planificación, regulación y evaluación, la propia actividad. Eso es verdadero, lo acabamos de hablar. 9. El barra consiste en acercar a una realidad concreta a un ambiente académico, mediante una situación real o diseñada, e iniciar la discusión para promover la investigación sobre ciertos contenidos y verificar los aprendizajes logrados. Eso se llama un método de casos. Y el 10º, las barras son aquellas que el aprendiz utiliza para facilitar la comprensión de una determinada información, llevándola de una a otra modalidad. Y eso se llaman estrategias de organización. Y le doy la palabra enviar. Y compañeras, compañeros, yo creo que lo ganamos. Guiño, guiño. Entonces, pues, mira, 100 puntos está ahí, sí, lo ganamos, 100 puntos de 100. Me ha servido leerme el material. Esa es una gran ventaja, digamos que cuando yo me leo el material mucho antes del cuento, lo leo, lo repaso, hago un resumen y por eso estoy preparado para la formación. Entonces, pues, amigos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, una inquietud que yo pueda soportar, que pueda ayudarles a diligenciar? Y la otra pregunta es, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la sesión del día de hoy? La persona que quiera participar, por favor, levanta la mano. Juliana, cuéntanos. Acá quedé como con risita. Voy a empezar con lo que no me gustó demasiado rápido. Solo alcancé a responder 4 preguntas. Pero bueno, me voy a poner, porque como eran profes, son aleatorias, entonces mientras iba buscando entre ítem y ítem cuál era, numerito y numerito, el que se estaba leyendo, pues se me perdieron todas. Pero bueno, esa es la tareita, leer el documento bien juiciosa para poderla resolver. Coge la evaluación, guiño, guiño, y organízala. Está bien, profe.
Y lo que me gustó, muy buena la metodología suya, permite mucho la participación y la interacción de experiencias de los compañeros. También agradecerles porque de muchos de los casos que ellas mencionaron me han sucedido, porque también pues he trabajado varios años como docente, entonces qué rico que todo eso sea pues como de nutrirnos en experiencias, de recordar y ir mejorando como procesos. Claro que sí, Juliana, muy amable por el comentario y sí, tienes toda la razón, aquí aprendemos todos, o sea, yo también estoy aprendiendo de muchas cosas que ustedes están aportando y pues, y aparte me hacen recordar momentos muy agradables de mi vida. Yo arranqué siendo docente del SENA muy joven y aparte de eso fui docente en universidad por casualidad, pero también como por obligación. Y antes de eso yo estaba trabajando desde la infancia con niños desde muy pequeños y eso pues me trae mucho conocimiento y mucha experiencia de todo este cuento. Entonces le agradezco mucho el comentario. Enrique, cuéntanos, buenas noches. Enrique, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Pues la charla me gustó, fue muy interesante las estrategias que aplicó la señorita Claudia, la Juliana y eso, fue muy... Y el diálogo que fue muy interesante también con los aportes que ellos que tuvieron. Qué bueno. Gracias por el aporte, muchas gracias. Señora Claudia, ¿cómo está? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué te gustó y qué no te No, gustó? pues, que me gustó, pues, esto es el tema, pues, a mí me apasiona, es lo que hago, lo que me gusta, por lo que vivo, entonces, se va rápido el tiempo por eso, me gustó mucho tu metodología, en la primera clase no pude estar presencial, me tocó verla En diferido. en diferido, pero esto es emocionante porque el acercarse al conocimiento es supremamente importante si la gente lo valorara. Y más ahora, por ejemplo, cuando dicen que los jóvenes no les gusta estudiar, es que no les gusta estudiar tradicionalmente, pero a ellos sí les gusta. Aquí en Antioquia hay 18.000 jóvenes inscritos para empezar diplomados y cursos en la gobernación, con todas las universidades públicas, y en diciembre van a graduarse esos 18.000, seguro que sí. Entonces es porque les brindaron esa oportunidad y les están dando herramientas digitales para que lo puedan hacer, o sea que los están acercando a lo que yo les gusta. Entonces hay que aprovechar todas estas herramientas. Yo soy de La Guayaba, pues, pero mire que estoy conectada también virtualmente y es disposición, ganas y lo que a uno le gusta, le sabe. Entonces me parece muy importante y no, me gustó mucho. Fue 1 horita y media, pues, que se fue rápido. Muchas gracias. Te agradezco enormemente. Con muchísimo gusto. Tú tienes la frase de mi abuela, yo lo dije la vez pasada, y es que yo puedo darle comida, todas las que ustedes quieran. Miren, toda la comida que ustedes quieran les puedo compartir, les puedo dar, pero ganas no les puedo dar. Y ahí es cuando llega el principio del aprendizaje significativo. ¿Cómo hago yo para motivar al aprendiz para que ingrese nuevamente a eso? Tiene que ver con la actitud, tiene que ver con las ganas, tiene que ver con muchas cosas como qué pasa más allá, cómo les mando el mensaje. Lastimosamente ustedes, o sea, en vivo yo soy totalmente diferente, yo soy muy interactivo y trato que la gente se involucre mucho. Aquí trato de hacerlo también, pero bueno, lo importante es que a ustedes les guste y que estén contentos en este proceso, que continúen la próxima sesión. Nos encontramos entonces, sería el próximo jueves. Me toca despedirme así rápido. Ya me están esperando otros aprendices. Qué pena con ustedes, pero nos vemos el próximo jueves, exactamente a las 6 de la tarde en punto. Ustedes saben que yo soy muy puntual. Y les mando muchas bendiciones. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Enrique, cuéntanos. Para el próximo fue que se va a aplicar. Bueno, tú tienes el cronograma. Si me preguntas en este momento, no te puedo dar esa información. Me tocaría abrir el cronograma, pero espérate, ya te digo. Listo. Estructurar un plan de formación donde aplique elementos relacionados con la formación en el puesto de trabajo. Se va a hablar conceptual, las características del aprendizaje basado en competencias y se va a hablar sobre todo la información basada en nuestro signo a las 6 de la tarde. Ah, ok. Muchas gracias.
lo que está de moda, que dicen. Bueno, bendiciones a todos ustedes, un saludo y un abrazo bien grande desde Aguachica, cuídense mucho, por favor, espero que les vaya muy bien este fin de semana y bueno, juicio. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.